ciclo y retornamos -1 porque quiere decir que nunca encontró el elemento buscado. Acá, en cambio, al salir del ciclo, vamos a tener que chequear por qué razón se terminó el ciclo. En este caso, vamos a validar si se dejó de cumplir la condición. La condición es izquierda menor o igual a derecha, entonces al salir preguntamos, ¿izquierda quedó mayor que derecha? O sea, entre comillas, se cruzaron los índices. Si los índices se cruzaron, entonces quiere decir que esa posición, esa variable pos, no tiene ningún valor asignado todavía, porque nunca sucedió que apareciera el mismo código. Entonces vamos a asignarle a pos el valor de izquierda. ¿Por qué? Porque justamente al producirse ese cruce y no existir el código que estamos buscando, en izquierda va a quedar indicado el lugar exacto donde tenemos que incorporar el nuevo registro. Es el inmediatamente siguiente al que queremos incorporar. Entonces ahí, o bien porque la posición quedó definida por el elemento central, o bien porque la posición quedó definida al terminar el ciclo sin encontrarlo, vamos a hacer esta incorporación que les mostraba antes. Vector, hacemos un slice para hacerle lugar a este nuevo registro y colocamos el registro nuevo entre corchetes para hacer un arreglo de un elemento que se incorpora acá. Bueno, eso como repasito de todo el material que tienen en esa ficha 4, en esa ficha 24 es muy práctica, es muy interesante para repasar porque tiene muchas variantes de ejercicios. Destaco esto y especialmente el hecho de que necesitamos que utilicen siempre búsqueda binaria para este tipo de proceso. También tengan en cuenta que a partir de ahora, como los arreglos se generan en forma ordenada, tenemos que poner un poquito más de atención a las búsquedas. Si se plantea luego en otra opción del arreglo, del menú, una búsqueda por este mismo campo, ¿sí? Si nos dicen busque un registro con código igual a X, sepan que tienen que usar sí o sí búsqueda binaria, porque el arreglo está ordenado, la búsqueda binaria tiene mejor performance. Si en cambio buscáramos por precio, por descripción, por cualquier otra cosa que no es el campo de ordenamiento, aplicaremos entonces búsqueda secuencial, siempre con la precaución de detener la búsqueda apenas se encuentra el elemento, para ahorrar el mayor tiempo posible. Bueno, con esas dos cosas en vista, vamos a hacer este ejercicio, que como les digo, tiene un esquema de ejercicio combinado, pero tiene ahí un ítem un poquito más novedoso que me parece interesante debatirlo un poco en clase para no hacer los ejercicios siempre iguales. Esto está en la guía 24, que está publicada en la semana del 12 al 18 de septiembre, así que vayan ubicándola, yo lo tengo acá copiado, vayan ubicándolo para tenerlo a mano en el aula virtual. Y para tener los fragmentos de código que están visibles, con los que vamos a arrancar para no invertir tanto tiempo en la parte inicial. Se plantea entonces que una escuela, se llama aspirantes el ejercicio, es el número 6. No sé si sigue siendo el 6, ahora nos fijamos, cualquier cosa lo corrijo. Pero busquen el que se llama aspirantes como título. Y dice, una escuela de la ciudad de Córdoba desea un programa que le permite procesar la información de los aspirantes a ingresar en el ciclo lectivo del próximo año. Los candidatos ya han rendido un examen de ingreso y la información se encuentra en el archivo aspirantes.csv, conteniendo para cada candidato DNI, nombre, apellido y nota obtenida. 4 al 10 inclusive. Esas son las posibilidades. Los que no obtuvieron 4 no se consideran candidatos y reprobaron el examen de ingreso, por eso no empiezan el 0. Se solicita cargar los datos en un vector que debe generarse ordenado por DNI y luego implementar el siguiente menú de opciones. Primero, mostrar, listar la información completa de todos los aspirantes. Segundo, contar por nota, informar cuántos aspirantes obtuvieron cada una de las notas posibles. Recordemos que las notas posibles van de 4 a 10. Asignar vacantes, este es el ítem que quiero que le pongamos un poquito de creatividad entre todos para resolver, y dice, ingresar por teclado la cantidad de vacantes disponibles debe ser menor a la cantidad de aspirantes, luego proceder a asignarlas de la siguiente manera. Filtrar los aspirantes que obtuvieron 9 o 10. Si son menos que la cantidad de vacantes, incorporarlos a la lista de ingresantes, ¿sí? O sea, nosotros vemos qué alumnos obtuvieron las mejores notas. Si hay 30 vacantes y esos alumnos son 10, bueno, todos reciben, todos se convierten en ingresantes, ¿sí? Los aceptamos a todos. Si son más que las vacantes disponibles, sortear entre ellos.
O sea, nosotros de nuevo determinamos cuántos bancos hay en esa escuela, ¿no? Cuántas vacantes hay, y si los alumnos que obtuvieron 9 o 10 son más que esa cantidad, se sortean las vacantes entre ellos. Si en cambio son menos de esa cantidad, significa que todavía quedan vacantes disponibles, ¿sí? Ocupan ellos las vacantes y todavía sobran algunas. Entonces, si quedaran vacantes disponibles, sortearlas entre el resto de los aspirantes. Mostrar el listado de aspirantes seleccionados para terminar, ¿no? Entonces, esta va a ser la regla y en esto vamos a trabajar en un ratito. Y por último, consultar por DNI. A partir de un DNI que se ingresa por teclado, validar si corresponde o no a un aspirante, o sea, al conjunto inicial de datos. En caso afirmativo, informar además si ha quedado seleccionado como ingresante, o sea, si quedó en este segundo conjunto. O indicar que aún no se han asignado las vacantes, ¿sí? Si todavía no hicimos este proceso, si no pasamos por esta opción, también hay que preverlo. Antes de salir del programa, guardar la lista de ingresantes, si fue generada, en un archivo binario llamado ingresantes.dat. El archivo inicial va a ser un archivo de texto, formato CSV. El final tiene que ser un archivo binario que se va a llamar ingresantes.dat. En este están todos los aspirantes, en este van a quedar solamente aquellos que hayan conseguido su lugar en la escuela. Bien, esta es la intro y vamos ahora a programar. Voy a buscar en la guía el ejercicio, así lo tenemos a mano. Como les digo, es esta semana, la del 12 al 18 de septiembre, donde está la guía. Vamos a ubicar la guía de ejercicios prácticos, que está acá, la 24. Ah, sí, es 6 aspirantes, bueno, sigue siendo igual. Vamos a desarrollar entonces este programa. Hagamos un proyecto nuevo en PyCharm. Vayan generándolo ustedes también, así trabajamos juntos. Yo estoy cargando mi PyCharm, aunque ustedes no lo ven en esa pantalla, ya saben que está sucediendo, aunque no lo vean. Tengo yo abierto el ejercicio resuelto porque lo publiqué anoche, pero lo vamos a hacer de cero. Bueno, vamos a hacer entonces un proyecto nuevo. Yo uso la carpeta siempre AED, esta que está cerquita del root. No tengo idea, Tomás, pero no te imaginas cómo deseo que volvamos presencial el año que viene. Ya no doy más con estas clases virtuales. Ojalá. En principio lo que nos importa ahora es tratar de que los exámenes finales al menos sean presenciales. Estamos viendo, me enteré, creo que las materias de ciencias básicas están armando algunas clases de consulta. Bueno, estamos haciendo todo lo posible por lograr el protocolo para rendir por lo menos el final, que total con los preinscriptos ya sabemos cuántas personas como máximo se van a presentar, porque las condiciones para rendir en casa no puede ser. No. Entre la inquietud de que si se me corta la luz, si se me corta internet, no poder tener la tranquilidad de resolver alguna duda en el momento, ¿no? Es horrible, chicos. Ojalá que pase pronto. Va a quedar grabado este deseo y ojalá se cumpla. No, este año sí, Mayra. Para cursar este año sí, pero todo el examen estamos tratando de que sea presencial, el examen final, me refiero, no los parciales. El examen final tratamos de que sea presencial porque no, o sea, en el laboratorio ustedes tienen una seguridad, un respaldo de lo que están haciendo, que en casa es todo, depende de los recursos de cada uno, no puede ser. No hay clase de Lautaro el 8, eso es lo que les decía más temprano, porque es un feriado puente, entre comillas puente, un feriado de esos turísticos que el gobierno puede establecer arbitrariamente, que había sido establecido creo que para el 24 de mayo, y como no se pudo porque estábamos más encerrados que ahora y demás, lo cancelaron y lo trasladaron ahora al 8. Claro, el 20, algo así, bueno, no me acuerdo exacto, pero es un puente que lo trasladaron para acá, un puente largo que quedó acá. Así que ese fin de semana es un fin de semana súper XL, porque es feriado viernes, sábado y domingo y lunes. Así que van a poder recuperarse del parcial. Bueno, y el lunes es el feriado que corresponde al 12 de octubre, que es el 11. O sea, son feriado viernes y lunes y el resto es un lío. Bueno, guía 24, vacantes. Le vamos a poner este ejercicio. No, aspirantes. ¿Cómo le puse? Aspirantes.
Viernes y lunes es feriado. Vos concentrate en esto, Tomás. Viernes 8, lunes 11, feriado. Sábado 9, parcial. Todo no se puede en la vida. Una parte buena, una nota. Bueno, día 24, aspirantes. Entonces, vamos a poner acá y vamos a crear el proyecto. Bueno, en la solución, ustedes tienen acá dos ejercicios, dos módulos. Uno que dice registro y uno que dice generador. Vamos a copiar esos dos módulos. Primero el que se llama registro. Copian el código. Vamos al proyecto y hacemos nuevo Python file, registro. Claro, exacto. Un periodo para estudiar y el otro para descansar. Y después hacemos otro módulo que se va a llamar generador, como hicimos la semana pasada, y en este módulo generador, también lo van a copiar, se genera, valga la redundancia, el archivo CSV que va a ser origen de datos. Se los dejo, se los pongo siempre de esta manera porque para tener el archivo inicialmente, la otra forma es descargarlo, ¿no? Dejárselo público y descargarlo. Y me parece por ahí más interesante dejarles el código para que ustedes vean cómo se genera el archivo, que incluso lo puedan regenerar si quieren. Pero este tipo de trabajo, como ya se dan cuenta, lleva más tiempo que una clase, por lo tanto en el parcial no tienen este volumen de datos ni tanto trabajo. Nosotros hacemos la generación del archivo para tener info cargada más rápido, ¿no? Pero no se preocupen yo por ahí pienso, van a decirle, profe, copia código de la guía, ¿cómo voy a hacer yo el día del parcial? Bueno, porque no va a ser tan largo el ejercicio claramente. Ya saben que los parciales nunca son más exigentes de lo que vemos en clase. Así que bueno, sí, porque esto decía 48 acá. Juliano, tenés razón. Lo había hecho para que tuvieran números distintos los alumnos y se ve que quise cambiar y me equivoqué. Pónganle un 48 ese, ya lo edito ahí en la solución también. Lo que quería era que se generaran salteados los DNI, entonces le puse eso y se ve que me equivoqué. Porque pensé una alternativa y después otra y me equivoqué. Qué tonta. A ver acá. Tic, 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 tic. Acá. En el primero, en el que son pares, pónganle 48. Lo hice así porque, en realidad, porque si no se generan en orden y no podemos ver si la inserción ordenada funciona bien, ¿no? Como todos los DNI son secuenciales, se agregan en el vector, hago la inserción ordenada al vicio porque ya están ordenados en el archivo, por eso lo hice así. Bueno, ejecutemos entonces este módulo generador para que empiece a existir el archivo y tenemos el registro que define ese archivo. Vamos a empezar. Vamos a hacer un módulo nuevo. Lo voy a llamar proceso a este módulo, ¿sí? Tenemos un generador, el registro. Vamos ahora con el proceso. Como siempre, vamos a hacer un método principal y vamos a mostrar un título porque ante todo somos gente ordenada, sistema de inscripciones. Y vamos a controlar que esto se ejecuta como estamos acostumbrados a hacer, con la salvedad de controlar o que se esté ejecutando el módulo. Bien, aparece el título, genial. Ahora voy a correr esto un poquito y voy a dejar visible el enunciado para que lo vayamos siguiendo desde acá, que se acomoda un poco mejor que el PowerPoint, que queda todo chiquitito y no me sirve para trabajar. Voy a correr esto un poquito más, tic, 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 hasta que desaparezca el menú. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a desarrollar este método principal. Dice, los candidatos han rendido un examen de ingreso y la información se encuentra en el archivo aspirante CSV, que lo acabamos de generar con el generador, conteniendo para cada candidato DNI, nombre, apellido y nota obtenida. Entonces, si abriéramos este archivo, veremos, vamos a hacerlo así, ¿sí? Que acá están todos los DNI de los chicos. Ven, esto es lo que yo pretendía con el generador, que hiciera uno y uno, para que después queden ordenados, el nombre, el apellido y la nota que obtuvo ese alumno, ¿no?
Después ahí les dejé un chiche al final de la presentación para que vean de dónde saqué esa variedad de nombres y para que si no lo probaron antes se fijen qué popularidad tiene el nombre que eligieron sus padres para ustedes. Les dejé ahí el link, es para divertirse probando cómo fue popular su nombre. Si nos queda un ratito al final de la clase lo vemos juntos y si no después chusmenlo. Se los dejé en el PDF. Se los voy a dejar el PDF. Bueno, entonces esta es la información del archivo. Se solicita cargar los datos en un vector que debe generarse ordenado por DNI y luego implementar el siguiente menú de opciones. Vamos primero con la carga del vector. Acá tenemos un caso de los que la carga del vector se hace fuera del menú, así que no va a hacer falta luego controlar la ejecución de las opciones, pero sí hacer la carga ahora. A este vector lo voy a llamar aspirantes, para diferenciar después de los que realmente quedan seleccionados, ¿no? Entonces vamos a poner aspirantes, o candidatos en realidad le podría poner, bueno, aspirantes. Ya que le dejé ese título a la guía, al ejercicio le vamos a poner aspirantes. Ese módulo de aspirantes se tiene que cargar desde el archivo, ¿no? Entonces vamos a poner cargar archivo, o leer archivo, podemos decir. No, cargar. Como dice, se solicita cargar. Cargar archivo. ¿Qué archivo vamos a cargar? El que se llama aspirantes CSV. Entonces este método nos tiene que dar como resultado el vector ya cargado y cargado de manera ordenada. Así que vamos a probarlo. Vamos a generar este método, Alt Enter, creamos el método. ¿Cuál es el parámetro? El nombre del archivo, le voy a llamar file descriptor, y acá vamos a empezar a desarrollar. Como siempre, primero que nada vamos a tener que chequear si el archivo a leer existe. Entonces vamos a decir si no existe, ¿no? Porque es más fácil controlar el error. Entonces vamos a poner si not os.path.exist, exists, acuérdense de la profe de inglés, que en la tercera persona va con ese el verbo. Entonces, si no existe este archivo, vamos a advertirlo, ¿sí? Vamos a poner print el archivo fd no existe. Lo que sucede es que este método, de todas maneras, tiene que generar un vector. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es generar este vector de aspirantes vacío y vamos a retornarlo al final, siempre. Entonces, en el caso de que el archivo no exista, el vector se retornará vacío. Se llama B, bueno, le vamos a dejar B. Así nos queda más genérico el método. Yo defino un vector vacío. Si el archivo no existe, informo que no existe. En caso contrario, haré el procesamiento de ese archivo, pero en ambas situaciones retorno el vector. Si el archivo no existe, el vector se retornará vacío y eso nos va a servir en el programa principal para detectar que no se pudo leer el archivo y no podemos seguir adelante. Pero de eso nos ocuparemos en el programa principal. Ahora vamos con esta parte. Si ya comprobamos que el archivo existe, entonces podemos seguir adelante con la lectura. Lo primero que hay que hacer es abrir la conexión con el archivo. Vamos a invocar a la función open y le vamos a pasar primero el file descriptor y luego el modo, que en nuestro caso es un modo de lectura, y se trata de un archivo de texto. Entonces se puede agregar la T para indicar que es un archivo de texto o no poner nada, lo cual da implícitamente que es un archivo de texto. Yo pongo siempre la T por las dudas para estar segura de que se interpreta correctamente. Y así como abrimos un archivo, pase lo que pase, lo vamos a cerrar. Así que yo, para no olvidarme, luego de abrir inmediatamente pongo la instrucción de cerrar y después me concentro en el proceso que voy a hacer. Para recorrer una estructura siempre necesitamos un ciclo que itere a lo largo de los elementos. En el caso de este archivo de texto, no necesitamos controlar el tamaño en bytes y todo ese proceso que hacemos con los archivos binarios, sino que podemos iterar por sus líneas directamente en forma similar a lo que hacemos con una cadena o con un arreglo. Entonces el recorrido va a ser for línea in m
y para cada una de las vueltas yo estaría leyendo una de las líneas del archivo. Voy a hacer una prueba rápida y voy a mostrar esas líneas antes de seguir adelante para comprobar que el archivo se está leyendo correctamente. ¿Ven? Ahí aparecen todos los alumnitos, están desordenados, por eso, repito, había cambiado esa condición de generación, pero los vemos ahí y ya saben que aparece en línea de por medio porque dentro de la línea hay un /n incluido. Pero no es la intención mostrar el contenido del archivo, sino agregar estos elementos dentro del vector. Entonces vamos a generar a partir de esta línea, primero que nada, un registro. Para lograr formar un registro, ya lo vimos en las semanas anteriores, hay que descomponer esta cadena, hacer split con las comas que contiene, obtenemos como resultado un arreglo y tomamos los elementos uno a uno. Para ganar tiempo, ese proceso está programado acá, ¿no? Dice CSV, tu aspirante. Le quita la línea, el /n, o sea, si la línea tiene un /n final, la trunca, le quita ese /n, hace el split por los campos y luego construye el registro. Entonces, ustedes van a tomar ventaja de ese método que ya les doy listo y vamos a llamar al módulo registro, punto, CSV, tu aspirante, ¿sí? O sea, vamos a convertir la línea separada por comas en un registro. Invoquen ese método y así van a recibir el registro ya listo, para no detenernos siempre en este proceso que ya lo conocemos. Y entonces, en vez de mostrar la línea, vamos a mostrar el registro, a ver si se está armando bien. Siempre les recomiendo hacer estos pasos intermedios, no va a quedar así al final, pero para asegurarse de que está funcionando antes de programar todo y después agarrarse la cabeza. Bueno, acá ya mejoró la cosa, ¿no? Aparecen todos los registros con forma de registro, así que están dando bien. Estamos obteniendo un registro como resultado y ese registro aparece divino en la pantalla porque tiene programado un método mágico str también dentro del class. Si no lo tuviera, como siempre les digo, este es el momento de invocar al método toString o al método write, que también tienen que haber programado oportunamente para poder ver el contenido del registro. Anda entonces la generación del registro, lo que toca ahora es agregar este registro dentro del vector. Entonces ahora, en vez de este print, voy a llamar, si yo generara este arreglo sin orden, lo que haría en este punto es decir, append de este registro dentro del conjunto. En vez de eso, voy a llamar a la función addInOrder y le voy a pasar el registro que quiero agregar y también necesita el vector, ¿no? La ventaja del append es que es un método propio del vector, acá se lo tenemos que pasar. Entonces va a tener dos parámetros, el arreglo donde tiene que agregar y el registro que tiene que agregar. Vamos a desarrollar esta función addInOrder, aunque ya vimos el código recién, para repasarla mientras escribimos. Tenemos que definir dos elementos, dos índices, izquierda y derecha. El índice izquierda en 0, el derecha en la longitud del arreglo -1, o sea, en la última posición disponible. Luego decimos, mientras la izquierda se mantenga menor o igual que la derecha, entonces definimos una posición central que es izquierda más derecha sobre 2, con la precaución de hacer una división entera porque si no el índice fraccionario no va a funcionar, ¿no? Nos va a causar un error. Entonces primero controlamos si en esa posición está el elemento buscado. Esto lo que causaría es que, lo que implicaría es que ya existe alguien con el mismo DNI en este caso. No hay problema porque no se pide evitar eso. Entonces, si apareciera alguien con el mismo DNI, este nuevo registro queda al lado de ese. ¿Sí? Si los DNI están repetidos, habrá dos alumnos seguidos, dos líneas seguidas con el mismo valor de DNI. Eso no es problema. En general no va a pasar, lo que va a pasar es que cada alumno, en este caso particular, va a tener su propio DNI. Así que esta condición que voy a plantear ahora no se cumple nunca, pero igual hay que preverla. Sí, el registro, punto, DNI, vamos a encararlo siempre del lado del registro. Si el registro DNI es igual al DNI del registro que se encuentra en la posición central, entonces, en este caso, lo que haríamos en una búsqueda tradicional es retornar C, ¿sí? Lo encontré en el lugar C. En vez de eso, guardamos en la variable post
ese valor C. Y le vamos a tener que agregar un break para decir, basta, ya decidí dónde va a ir el nuevo arreglo. El return nos evita el break, pero acá como no se trata de retornarlo, hay que poner break. Si no sucede esto, entonces hay que comparar para determinar qué mitad del vector descartamos como ubicación de este nuevo registro, ¿no? Entonces decimos, si el registro punto DNI es menor que el que está en el centro, ya sabemos que igual no va a ser si no hubiera entrado en la condición de arriba, B sub C punto DNI, entonces lo que corresponde es descartar la mitad derecha del arreglo, porque el nuevo va a ir del lado izquierdo. O sea que la derecha la acercamos al centro y le restamos 1 para no incluir el centro, que ya sabemos que no es el lugar la posición que nos interesa. Y en caso contrario, si el DNI no fuera menor, entonces es mayor, lo que hacemos es desplazar la posición izquierda. Izquierda, C más 1. En este caso, no es necesario poner else acá, porque si esta condición se cumple, sale del ciclo, ¿no? Entonces, en eso sí es igual el return, no hace falta que esto sea un else. Igualmente, si fuera un else, tampoco le hace daño a nadie, ¿no? O sea, este es el esquema tradicional, lo mantengo así, pero no hay problema. De nuevo, en la búsqueda clásica, acá pondríamos return menos 1, diciendo si logré salir del ciclo significa que no hay ningún DNI igual al que busco, y acá también significa lo mismo. Si logré salir del ciclo, quiere decir que no hay ningún DNI igual al que quiero incorporar. Pero para saber por cuál de las dos razones salí del ciclo, como les comentaba hace un rato, hay que preguntar. Si izquierda terminó siendo mayor que derecha, que sería lo esperable porque los DNI no están repetidos, entonces la posición va a ser el valor que tiene izquierda en este momento. Hay toda una explicación en la ficha de por qué esto es así, no quiero detenerme en eso para no perder tiempo del ejercicio, pero les recomiendo, si no les quedó tan clara, vuelvan a leer esa parte porque está muy bien explicado en la ficha 24. Al fin, entonces, cuando salimos de este if, tenemos determinada la posición del nuevo registro. Lo que queda es, en el vector, en la posición indicada por pos, asignar un arreglo de un solo elemento formado por el registro que queremos incorporar. Este proceso entonces terminaría con el vector cargado. Si yo le doy play en este momento, no pasa nada, ¿no? Porque el vector está cargado, pero no lo estoy viendo. Entonces para ver un vector como este, necesito un método que lo muestre. Justo coincide con la primera opción del menú, pero como yo soy ansiosa, voy a programarlo ahora, voy a ver que el vector realmente tenga lo que yo quiero y después lo pongo dentro de la opción porque lo que más me interesa es ver que se haya cargado. Ya te digo, Juan, un segundito. Ahí me fijo. ¿A qué te refieres? La línea 19 agrega, hace un espacio dentro del vector B en la posición indicada por pos y en ese lugar agrega este nuevo arreglo que está formado por un solo registro que es el nuevo registro. Este proceso se llama slicing o corte y está explicado en las primeras clases de arreglo, no me acuerdo exactamente cuál, si lo querés ver en más detalle. Bien, ahí veo que Mayra le solucionó el problema a Juan Pedro. Sí, hay que correr el generador para que se genere, te tiene que quedar el archivo aspirantes acá. Creo la función esta, mostrar vector. Le voy a poner vector como parámetro para que nos parezca que es específico de los aspirantes, porque de hecho lo vamos a usar después para mostrar otra cosa. Y esto es un proceso que no tiene ninguna novedad. In range del len del vector, print de b sub i, solo para ver que el vector se generó correctamente. Entonces lo pruebo y miren, ahí salen todos mis alumnitos, como recién, pero acá vemos que se ordenó por DNI. Todos los 47 aparecen primero y todos los 48 aparecen después. Me gustaría ver un poquito paso a paso cómo es la inserción, pero ya lo vieron con la profe. No vamos a invertir tiempo en eso, me arrepentí. Pero
Si tienen esa inquietud y después lo quieren hacer paso a paso, ya vieron cómo funciona, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces en clase. Ponen una interrupción, ustedes por ejemplo ponen una interrupción acá, ejecutan y pueden ver cómo es la inserción paso a paso, ¿no? Acá la lista está vacía, pueden ir avanzando con esta instrucción, step over o F8, van avanzando. En este caso, como el arreglo está vacío, salió directamente sin entrar al ciclo. La posición va a ser el valor de izquierda, como izquierda es 0, va a incorporar esta componente, ¿no? Fíjense que acá abajo el vector que no tenía nada, ahora tiene un dato. Y así pueden seguir haciéndolo hasta entender, ¿no? Cómo es el proceso. Sí. A nosotros nunca nos sale a hacer eso, o sea, no entendemos, o sea, ponemos el stop, pero como que no nos anda nunca. ¿Por qué ¿Cómo será? vendría a ser paso a paso? ¿Cómo es? Ustedes ponen, a ver, en la línea 29. Fíjate si tenés el módulo bien, Ernesto, armado. Ya te digo, Mayra, fíjate si tenés bien armado el módulo, si está el módulo registro y si el módulo registro tiene aspirante tu CSV. No sé qué error te dará. ¿Cómo tienen que hacer, Mayra? Vos ponen una interrupción, por ejemplo, acá en add in order, ¿no? Acá. Y en vez de darle play, le dan con el bichito este, debug proceso. Muy importante porque si le pones interrupción, le pones play, no te hace caso. ¿Sí? Ese detalle vale la pena destacar. Y si no, van con este. El bichito este, si el bichito no está visible, entonces va en run debug, ¿no? ¿De Pasa que cuál? Del nosotros, profe, proceso. aunque le apretemos el bichito, no nos deja como ir avanzando al igual que usted, digamos. No nos aparece, no nos deja, digamos. ¿No aparece la ventana de debugger acá? ¿O qué es lo que no pasa? ¿No les aparece esto? ¿No será que están ahí en la consola y no se dan cuenta? Eso de ir Mira, avanzando, o sea, paso a paso. bueno, No sé qué el, botón aprieta para ir. acá se detiene, ¿no? Ahí cuando se pone azul la línea, quiere decir que llegó al punto donde yo puse la interrupción, ¿no? Entonces se detiene ahí. Y ustedes acá tienen un conjunto de opciones. Step over significa pasar por encima sin entrar a la función. ¿Sí? Si yo acá hago step over o F8, entra a la... porque tengo otra interrupción acá. Bueno, perdón. Pero lo muestro no. Me había olvidado que tenía esa interrupción ahí. Vamos otra vez. Ustedes le ponen debug. Se detiene ahí, ¿no? Si yo pongo step over, no entra a la definición de la función. Vuelve. ¿Ven lo que hace? No entra, add in order, la ejecuta, pero no entra. Entonces, hace otro add in order, así. ¿Sí? Yo aparte a la definición. En cambio, este que dice step into, F7, genial Ernesto, ahí te la que te anduvo, genial. Este que dice step into, sí se mete a la definición para mostrarme lo que está sucediendo. Entonces, si yo presiono acá, ese add in order, se abre el método y me dice, el registro es este, que termina en 4, este chico se sacó un 5. Y acá me aparece el vector que hasta este momento tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Y a partir de ahí, ustedes pueden seguir step into, ¿sí? Con step into ven todos los pasos detallados, ¿no? En esta función no hay ninguna llamada a otras funciones, o sea que avanza así, va avanzando por todos los registros hasta que terminó el ciclo en este caso. Si izquierda es mayor que derecha, asigna el valor de pos, lo incorpora, este dice que tiene 4, este vector, ¿sí? Y ahora tiene 5 y volvió a este punto. Si uno después dice, bueno, basta, ya está, ya entendí lo que quería hacer, le pueden sacar en cualquier momento la interrupción. Por ejemplo, ahora lo detengo cuando cierre, o sea, cuando termine este proceso lo detengo. Y con este play de acá, sigue, ¿no? Ahí termino todo y para en el siguiente. Si yo ya no quiero que pare más, entonces le vuelvo a dar play y el programa sigue con normalidad. Esa es la manera de interactuar con el debug. No sé en qué parte será que no funciona, pero normalmente funciona bien. No sé No qué sé si era problema la puede parte tener. de poner que estábamos en la consola en el debug o en la flechita de cómo ir pasando, tampoco sabemos cuál es.
Ah, bueno, prueben después, total les queda en el video la explicación, prueben de nuevo y Gracias. cualquier cosa me preguntan. Pero sí, de a poco, tratamos de no darles esto los primeros días, porque por supuesto es un agobio, pero de a poco, cuando el programa crece tanto en volumen, es difícil controlarlo solamente con play y listo. De hecho, en la programación, digamos, profesional, nadie hace eso porque te pega un tiro, no hay manera de encontrar los errores. Siempre se va ejecutando paso a paso, acotando por lo menos el espacio donde puede haber un error y se revisa en detalle. Pero bueno, el que puede y si no, claramente le dan play de punta a punta y anda, ¿no? No es que estén en obligación de entenderlo, pero es una herramienta útil, sobre todo cuando hay un volumen grande de código. Bueno, listo, se generó ordenado el arreglo. Lo que nos falta es chequear antes de seguir adelante que realmente se haya generado este arreglo, porque si el archivo no existe, no hay arreglo, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo le pongo un nombre de un archivo que no tengo y lo ejecuto, entonces me dice el archivo no existe y listo, se queda ahí. ¿Por qué? Porque el mostrar vector no tiene, o sea, no tiene ciclo. El arreglo está vacío, hace el ciclo y en range del len. El len es 0, chau, sale, no falla. Pero yo sé que no tengo info, entonces necesito chequear eso. ¿Cómo lo voy a chequear? Voy a decir, sí, la longitud de ese vector de aspirantes es igual a 0. No me queda nada por hacer, ¿no? No puedo hacer ningún proceso, entonces voy a poner un return que diga, chao, salgo de la función principal porque ya no puedo hacer más nada. No les recomiendo poner exit, he visto que a veces ponen exit o alguna de esas funciones, porque esas están asociadas con algún error, ¿sí? Acá no hay un error, simplemente el archivo que se va a cargar no existe, entonces return es la manera de volver al punto donde la función fue invocada, que en este caso es a la llamada esta y entonces el programa se termina, pero no estamos forzando el final de un programa como error. Les recomiendo mejor usar siempre return. Vamos a probarlo andando, ¿no? Dice no existe y queda listo. Como el mensaje de que no existe ya lo puse, acá no hace falta que diga el programa no puede continuar o algo así, pero si quieren lo pueden poner también. Es una manera de evitar que aparezca el menú cuando no hay ninguna información que procesar. Y hablando de eso, vamos al menú. Tengo el arreglo generado por DNI, lo mostré porque estaba ansiosa por ver si tenía la información, pero ahora lo tengo que organizar con el menú. Dice, opción 1, sorpresa, mostrar, listar la información completa de todos los aspirantes, ¿no? Entonces acá, cuando ya sabemos que tenemos vector, empezamos con el menú. Decimos, ponemos un valor inválido para la opción, mientras la opción sea distinta de salir, que yo siempre uso el 0 o la máxima que ustedes tengan en el menú. Y acá, para que no ocupe tanto lugar, hacemos una función mostrar menú. Algunos hacen que esa función retorne la opción elegida, otros hacen que el ingreso de la opción sea aquí debajo, cualquiera de las dos tiene el mismo efecto, ¿no? Lo importante es que lo programen correctamente. Yo voy a hacer que mi menú me retorne la opción elegida. Entonces la voy a guardar ahí como retorno. Voy a generar el método mostrar menú. Voy a poner esta primera alternativa que es mostrar. Voy a poner la opción para salir. Y voy a decir opción igual a int input. Ingrese su opción y la retorno. Si no quieren hacerlo así con retorno, luego de mostrar el menú sin retorno, hacen que se ingrese la opción. Y en este caso, si la opción es 1, corresponde mostrar el vector, que es lo que yo de ansiosa programé antes, pero en realidad correspondía a la opción 1. Bueno, entonces vamos a hacer, acá le voy a poner algún separador porque después no se sabe dónde empieza y dónde termina el menú. Puede ser un ~n, puede ser algún carácter para separar. El otro día estaba corrigiendo parciales y un alumno había puesto un carácter así re bonito que parecía como de una ñ. Le voy a preguntar cómo lo hizo porque no sé de dónde lo saco. Debe ser un Yo carácter le puse especial. caritas, profe. Claro, sí, ¿viste? Ya uno quiere meterle alguna novedad como Hay sea. páginas con demasiados emojis para colocar en Python.
Claro, claro, sí, sí, sí. Este chico tenía como unas bolitas así, claro, que quedaban re lindas porque se unían los símbolos, entonces parecía un subrayado curvo. Para la gente que no está viendo el video se pierde cómo gesticulo haciendo con mi dedo la forma de la curvita. Bueno, a ver, entonces probemos esto, no agregué nada nuevo acá, el archivo no existe, miren qué bien que anda mi programa que controla la existencia del archivo, le había cambiado el nombre acá para probar. Ahora sí, vamos a mostrar y salen todos los alumnitos que quieren entrar a la escuela. Bueno, vamos con las siguientes opciones. Contar por nota. Informar cuántos aspirantes obtuvieron cada una de las notas posibles, ¿no? Entonces vamos acá. Opción 2. Acuérdense que el menú se programa con el if, ¿no? Porque vi varios, me voy acordando de las cosas que vi al corregir los parciales, no los de ustedes, pero los que me tocaron a mí, y con el if, ¿no? Así no entra en todas las opciones cuando ya eligió una. Contar por nota, el resultado va a ser un conteo y le vamos a pasar como parámetro el vector de aspirantes. Bueno, y luego tocará mostrar este conteo. Siempre son iguales estas opciones de contar, son muy raras, así que vamos a ver. Contar por nota. Creamos la función contar por nota. En vez de dejar que se llame aspirantes, le voy a poner B porque es como que no me gusta que sea tan puntual ahí el nombre del vector. B. Contar por nota. Pero después capaz se confunde. Vamos a dejarle el aspirante. Es lo mismo, ¿no? Es un nombre ahí, pero lo dejo para que nos acordemos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tener que definir un vector de conteo, primero que nada. Ese vector de conteo va a tener tantos ceros como yo necesito opciones para contar. Sí, Santiago, creo que es ese. Después lo copio de acá, el simbolito. Bueno, las notas van del 4 al 10. Entonces, ¿cuántas notas posibles tengo? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 7 notas posibles. Entonces tengo que hacer un conteo de 7. Un vector de conteo de 7. No voy a hacer un vector de 10 si no tengo más notas. Tengo de 7 nomás. Entonces recorro ahora el vector de aspirantes. En los conteos vieron que tipo que queda más cómodo decir por registro en aspirantes, ¿no? Hacer el recorrido iterador para no tener otro corchete más que agregar otra posición más. Entonces, para cada registro, yo sé que en el vector de conteo voy a usar la nota como índice para contar, para hacer acceso directo, y aquí incorporo más igual a 1. Si me dijera que acumule, de este lado acumularía algún campo del registro. Recuerden que esto siempre se resuelve con un solo ciclo, ¿no? Porque tomamos ventaja del acceso directo. Vi bastantes, más de los que querría para mi gusto, parciales, donde aquí dentro hacen otro ciclo buscando la posición adecuada, o un montón de if para determinar en qué lugar hay que guardar. No, usemos el acceso directo, que para eso está, y nos ahorra un ciclo, ni más ni menos. Bueno, entonces para cada uno haríamos el conteo, ¿no? Y al final retornaríamos el conteo. Esto ya lo estuvieron para el parcial y todo, así que lo tienen revisto. ¿Qué cambia acá? Si yo dejo que este conteo suceda de esta manera, cuando el alumno se saque 9 o 10 o 8, me va a decir que el índice está fuera de rango, ¿no? Eso ya lo podemos adivinar, pero lo voy a chequear. Exacto. Y voy a programar el mostrar conteo para probar las dos cosas juntas. Vamos a crear la función mostrar conteo, que lo que va a hacer es recorrer ese arreglo y in range del len del conteo y que muestre para la nota y dos puntos, conteo subí aspirantes. Tantos alumnos o tantos, no son alumnos todavía, así que por eso le decimos aspirantes. Bueno, este proceso que es un clásico, si yo lo dejo así como está, falla, ¿no? Porque sí, sobre todo si pongo la opción 2 ahí, háganme acordar, falla. ¿Qué dice? List index out of range. Voy acá
Quiere decir que usó una nota que no estaba prevista dentro de las 7 componentes del vector como índice. Acá también he visto errores donde, por ejemplo, les dice que no se puede usar una cadena como un índice. Ojo con los campos. Los campos tienen que ser numéricos, los que se usen para acceso directo. Si ustedes los han generado como cadena, después les puede traer un problema. O lo mismo si esta nota fuera fraccionaria, ¿no? No se puede, no puede ser float esta nota porque no la podemos usar como índice. La solución a esto, que les agarra la desesperación a los alumnos, dicen, ah, sí, yo le clavo un 10 acá y chao, ¿no? Entonces aparecen adelante un montón de celdas que no van. No es la idea, lo que hay que hacer es lo que está diciendo María Soledad en el chat, hay que hacer un índice relativo, o sea, usar la resta para decir, el alumno que se saque 10 tiene que quedar en la última posición de este arreglo. El alumno que se saque 4 tiene que quedar en la primera posición. Quiere decir que si la nota es 4, yo la voy a guardar en la posición 0. Hay que restar, exacto, pero no 1, sino 4. El 4 se tiene que convertir en 0, el 5 se tiene que convertir en 1 y así. Entonces, el 10, que va a ser la nota más alta, menos 4, va a ser 6, que va a ocupar la última posición del arreglo, que es 6. Sí, sí, María, está bien. Tu sugerencia era en general, hay que restar, pero puntualmente hay que restar 4. Está muy bien. O sea, lo que se hace cuando los índices no van de 0 a n es definir el tamaño correcto y restar la diferencia para hacer ese uso de los índices. Y al momento de mostrar va a pasar al revés, ¿no? Porque miren, bueno, de nuevo me olvidé de poner la opción. Dice, hay 19 aspirantes, o sea, el conteo anduvo bien, pero ¿qué dice de la nota? 0, 1, 2, 3. Y esa no es la nota que se sacaron los chicos. Estos se sacaron un 4 y estos se sacaron un 10. Entonces, al momento de mostrar, hay que hacer la inversa. Si yo había restado 4, acá tengo que sumarle 4, ¿no? A la nota para que se entienda a qué me estoy refiriendo. Y antes de seguir adelante, vamos a poner acá la opción del conteo, que me lo olvide, si no. Yo sé que la opción 2 está ahí, pero no la puse en el menú. Entonces se llama contar por nota esta opción. Ejecutamos. Contamos por nota y ahora sí, ¿no? Se sacaron 4, 19 aspirantes, y sacaron 10, ahí está. Y esta suma debería dar 100, ¿no? No me pone a sumar, pero son 100 alumnos que tienen que estar considerados en todas las notas posibles. Bueno, salgo de acá. Igual este menú medio que tendría que tener un título, ¿no? Aunque quedó ahí linda la separación, me parece que le falta menú de opciones. Bueno, esto es una pavada. Vamos al divertido, así nos da tiempo. Dice, asignar vacantes. Ingresar por teclado la cantidad de vacantes disponibles. Debe ser menor a la cantidad de aspirantes, ¿no? Entonces vamos acá. Vamos a poner primero la opción 3 en el menú y de paso voy a poner la 4 si no me voy a olvidar. Asignar vacantes. Y la opción 4 que dice buscar por DNI. Las voy a escribir porque si no me las olvido. Uy, me olvidé las comillas. Buscar por DNI. Tic. Completo todo el menú. Así después no me lo olvido. Vamos a la opción 3. Lo primero es asignar la cantidad de vacantes, ¿no? Cantidad de vacantes. Vamos a validar el dato que ingresa el usuario. Esto sería un validar entre, ¿no? Pero ¿entre qué valores? Entre 1, porque mínimamente tiene que ser una vacante, y dice, debe ser menor a la cantidad de aspirantes. ¿Cómo sé cuántos aspirantes tengo? Por la longitud del vector de aspirantes que acabo de leer. Entonces, esta cantidad de vacantes va entre 1 y la longitud del vector de aspirantes. Ese control relativo a otro valor está interesante también para tenerlo en cuenta. No siempre va a ser un control entre valores fijos. Yo sé ahora que necesito que sea menor a esa cantidad. Entonces acá tenemos que poner ingrese cantidad de vacantes. Si queremos que no sea exactamente igual a la cantidad de aspirantes, que también podría ser, como dice menor, bueno, tendría que ser len menos 1, ¿no? No permitir que ingresen exactamente la cantidad de aspirantes. Pero no me parece mal tampoco. Es menor o menor igual acá. No es tan importante. Debería decir menor igual acá.
Bueno, vamos al validar. La función de validar no tiene en este sentido ninguna novedad. Límite inferior, límite superior, mensaje. Y tenemos número, input, mensaje, mientras ese número se mantenga menor que el límite inferior o mayor que el límite superior, hacemos otro input. Y acá retornamos el número que el usuario ingresó y acá ponemos que diga ser un valor entre inf y sub. Bueno, lo que nos importa entonces, tenemos que validar eso, sabemos que va a funcionar, así que no me voy a detener en eso. Y ahora dice, filtrar los aspirantes que obtuvieron 9 o 10. Si son menos que la cantidad de vacantes, incorporarlos a la lista. Si son más, sortear. Y si quedan vacantes disponibles, sortearlas entre el resto de los aspirantes. O sea que en realidad necesitamos diferenciar quiénes sacan 9 o 10 del resto. Entonces voy a poner acá una función que se va a llamar filtrar por nota. Le voy a pasar el vector de aspirantes como parámetro y voy a obtener como resultado dos vectores. Uno que se llame mejores y uno que se llame otros, porque el resto queda mal. ¿Por qué voy a hacer dos vectores? Porque me interesan los dos grupos. Por un lado los de 9 o 10 y por otro lado los demás, que tal vez entren o tal vez no, pero de paso lo hago en una sola vuelta. ¿Cómo va a ser esta función de filtrar por nota? Voy a recorrer el vector de aspirantes, for i in range del len de aspirantes, y para cada alumno me voy a fijar qué nota tuvo. Si aspirante subí, punto nota, es mayor o igual a 9, ¿sí? Porque dice si tuvo 9 o 10. Para no preguntar 9 o 10, puedo hacer mayor o igual a 9. En este caso, ese alumno lo tengo que poner en la lista de los mejores. Entonces voy a generar una lista de mejores vacía y ese alumno se agrega a la lista de los mejores. ¿Sí? En caso contrario, ese alumno se agrega en la lista de los otros, de los que no son mejores, pero queda feo discriminar, así que le vamos a poner otros. Otros.append. ¿De qué cosa? De ese alumno. Entonces retorno los dos vectores. Retorno el vector de los mejores y el vector de los otros. Ese filtro lo voy a hacer para asignar las vacantes. Voy a usar esos dos arreglos para asignar las vacantes. Entonces acá voy a llamar a un método que se va a llamar ingresantes. Este me va a dar como resultado quiénes ingresan y le voy a pasar como parámetro. Voy a llamar a este método asignar vacantes. Le voy a pasar el vector de los mejores, el vector de los otros, o sea, ya está hecha la organización esta, y le voy a decir cuántas vacantes tengo disponibles. Asignar vacantes, los mejores, los otros, cuántas vacantes tengo disponibles. Ahora, entonces lo que hago es desarrollar este proceso. Voy a hacer Alt Enter. ¿Cómo son las reglas? Dice, si son menos que la cantidad de vacantes, si los mejores son menos que la cantidad de vacantes, incorporarlos a la lista. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo que obtener como resultado un vector de ingresantes. Tengo que obtener como resultado un vector de ingresantes, que en principio va a estar vacío, ¿no? ¿Cómo controlo si los mejores son suficientes? O sea, si los mejores son menos que las vacantes. Tengo que controlar la longitud de ese vector de mejores. Si la longitud de ese vector de mejores es menor o igual a la cantidad de vacantes disponibles,
Entonces todos tienen que pasar al vector de ingresantes. Todos los mejores se convierten en ingresantes. Puedo hacerlo con un ciclo, o puedo directamente incorporar este arreglo, todo el arreglo entero, al de ingresantes. ¿Cómo hago esto? Digo, ingresantes, vacío, hacele un espacio en el vector de ingresantes y asignale el vector de mejores. Entonces, todo el conjunto del arreglo de mejores se agrega o se incorpora al arreglo de ingresantes. Voy a hacer acá que se retorne este arreglo, porque vamos a ir mostrando las distintas variantes, pero lo vamos a probar. Voy a probar solamente este caso. Donde donde los mejores, claro, Tomás, si yo pongo ingresante 0, si yo pongo 0 acá, no solo por eso, si yo pongo 0, lo que haría es, sí, sería lo mismo, tenés razón, sí, es lo mismo. Sí, haría un lugar en la posición 0 y metería todos estos, ¿sí? Sería lo mismo, pero como está vacío, lo que hace es incorporar el arreglo, sí, es lo mismo. Bueno, y una vez que esté generado este vector de ingresantes, yo lo voy a mostrar, porque es otro vector, mostrar el vector de ingresantes. Lo voy a mostrar solamente hasta acá, o sea, voy a hacer la prueba de si los mejores alcanzan para cubrir las vacantes, ¿no? Entonces ejecuto y digo asignar vacante. Primero, voy a asignar vacantes. ¿Cómo voy a hacer para que me alcancen el vector de mejores? Le tengo que poner el mismo tamaño o mayor. Entonces, esperen, voy a tener esto. Para saber cuántos tienen buenas notas, tengo el conteo por nota. Entonces voy a ir al conteo por nota. Yo sé que 12 alumnos se sacaron 9 y 8 alumnos se sacaron 10. O sea que si yo pongo 20 vacantes, lo pueden cubrir solamente estos alumnos, pueden entrar de derecho, no necesita sorteo. Entonces voy a poner asignar vacantes y voy a decir que tengo muchas vacantes, no sé, que tengo 50. Entonces, ¿qué pasó acá? Se hizo la copia, pero no se mostró. ¿Por qué si yo llamé al método mostrar vector? ¿O no lo vas a llamar? El vector de ingresantes, mostrar vector de ingresantes. Oh, ¿por qué no lo reconoció? Oh, ¿qué pasó acá? Ahora lo miramos. A ver. ¿Hice algo mal? A ver, asignar vacantes. Cantidad de vacantes, 50. El vector de ingresantes, ¿qué tiene? Registro, aspirante, object. Armo en la posición 0 una lista entera. ¿Por qué hizo esto? ¿Lo hice mal? Ingresantes, mejores. Mejores otros o vacantes. Me pone todo en la posición 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Hay algo que no estoy haciendo bien. Profe, no sería con, o sea, o con append o con sumarle el registro ese, porque me parece que, o sea, ingresantes y el 2 puntos le estás diciendo que al principio te agregue eso. Es como que en el 0 te pone eso, me parece, no Sí, sé. no, pero me parece que lo que no va, me parece que no va entre corchetes, para. Ahí lo miramos. No, porque anda. Pero lo que no me acuerdo, lo que no me doy cuenta es por qué me lo pone en la posición 0. Acá, ingresantes está bien, está vacío. El arreglo de mejores es un list de 20. Esto está bien. Entonces, cuando yo hago esto, ¿ves? Lo coloco en la posición 0. Eso es lo que está pasando. Quizás no va entre corchetes esto. No, porque lo hice exactamente así, te juro. Ya andaba. A ver, che. No, pero si tiene que ser un arreglo lo que reciba. Salvo como ya está creado. Qué bronca me dan estas cosas. Ahí está, es ese el problema. Es sin corchete acá, porque yo ya es un arreglo. Cuando nosotros agregamos el registro, me da bronca confundirlos. Bueno, acuérdense, cuando nosotros agregamos el registro, como el registro es uno solo, armamos el vector con estos corchetes para poder ponerlo en ese lugar. En cambio acá, como el arreglo de mejores ya es un arreglo,
Entonces nosotros le decimos que le haga lugar y que coloque ahí esto que directamente es un arreglo. Sí es importante hacer este slice porque si yo hiciera esto, lo que haría es referenciar, o sea, hacer una copia, una referencia al mismo lugar de memoria donde está el arreglo de mejores. En cambio acá le digo que copie las celdas de mejores adentro del vector de ingresantes. Bueno, a ver si podemos terminar con este proceso. La otra mitad la vamos a hacer la semana que viene, la vamos a usar de repaso, de última le agrego alguna opción más, pero la dejémosla pendiente. Total, el resto igual no tiene mayor novedad, pero me interesa que cerremos este proceso que es un poquito más creativo. Bueno, sigamos con la asignación de vacantes. Vamos a la asignación de vacantes entonces. Si los mejores son menos que las vacantes, son menor o igual que las vacantes, van directo al ingreso y chao. En caso contrario, dice acá, y yo lo voy a programar así, si son más, sortear entre ellos las vacantes disponibles. Entonces acá vamos a tener que hacer una función que se llame sortear, que reciba el vector de vacantes, cuántas vacantes hay disponibles, quiénes son los candidatos y dónde se tienen que guardar. O sea, cuántos puedo usar, quiénes entran en el sorteo y dónde guardo los elegidos. Esos son los 3 parámetros. Vamos a la función sortear. ¿Qué tiene que hacer la función sortear? La función sortear tiene que hacer un ciclo mientras haya vacantes, ¿no? ¿Cuántas vacantes me quedan? Tantas. ¿Cuántas tengo disponibles? Tantas. Entonces hace un ciclo de todas las vacantes que tiene disponible y para cada una de ellas tiene que hacer un sorteo, ¿no? Entre los mejores los tiene que sortear. ¿Cómo puede hacer para sortear? La forma más fácil, o la primera que se nos ocurre, es tipo hacer un choice, ¿no? Que saque uno cualquiera. El asunto es que después no lo tiene que volver a elegir a ese que ya tomó, digamos. Entonces, lo que en realidad vamos a hacer es sortear una posición. Vamos a sortear una posición dentro del arreglo de mejores. Para que esa posición esté dentro del arreglo de mejores, va a ser un número entero entre 0 y la longitud del arreglo de mejores. ¿Está bien? Si yo quiero sortear un índice de ese arreglo para decir voy a elegir a este alumno, cualquiera dentro del conjunto, sorteo una posición del vector. ¿Cuáles son las posiciones posibles del vector? Va entre 0 y el tamaño del vector. En realidad lo que tengo que hacer es un range, porque el tamaño del vector no está incluido acá. Al alumno que le toque, ¿sí? Como que le sorteo la posición entre los mejores. Ese alumno, el que salió favorecido, el que ocupa ese lugar, entra al vector de ingresantes. Entonces, en el vector de ingresantes, yo agrego a ese alumno que acabo de elegir, ¿sí? Entre los mejores, el que está en la posición indicada por post, la que acabo de sortear. Ahora bien, no se tiene que poder elegir de nuevo ese alumno. ¿Cuál es la mejor manera de lograr que no se vuelva a elegir? Lo borro de la lista del sorteo, ¿sí? Borro de la lista de los mejores al alumno que acabo de elegir. Entonces, al final, cada vez este valor aleatorio va a ser entre un rango más chico. Va a ser entre 0 y los que están quedando en el vector de mejores. Ese número va a determinar quién se agrega y ese sale de la lista. Este mecanismo me asegura elegir a cada uno una sola vez. Siempre va a funcionar cuando el arreglo donde que estoy sorteando, sea más grande que el destino, que el conjunto que quiero elegir, ¿no? Entonces, veámoslo un poquito paso a paso para que analicemos cómo funciona. Yo pruebo acá, asigno las vacantes. Como les dije al principio de la clase, es un ejercicio un poco más creativo que los clásicos que hacemos. ¿Van a hacer un sorteo de vacantes en el parcial? No, ¿sí? Por eso quería dedicar esta clase a trabajar un poquito en algo distinto, más parecido a un trabajo práctico, y ya la semana que viene nos enfocamos en los procesos clásicos. Pero
traten de pensarlo solos para que también veamos que no todos los programas son siempre iguales, ¿no? No siempre siguiendo una misma receta. Entonces vamos a poner ahora muchas vacantes, poquitas vacantes. Acuérdense que eran más o menos 20 los alumnos que tenían notas altas, voy a poner muy poquitas, 5 vacantes. Entonces ven, ya cayó acá en el sorteo, porque los alumnos que tienen más notas, el vector de mejores tiene 20 alumnos y yo solamente tengo 5 vacantes. Este ciclo va a dar 5 vueltas, ¿bien? De 0 a 4. Y para cada vuelta genera un valor aleatorio de pos. Este valor aleatorio va a estar entre 0 y 20, que es el tamaño del vector de mejores. Me da 4. El alumno que está en la posición 4 es una chica, Catalina Córdoba. Entonces, Catalina se agrega al vector de ingresantes, TIC, ¿no? Ahora el vector de ingresantes tiene 1, que es Catalina. Y yo la borro a Catalina del vector de mejores. ¿Para qué? Para que no la vuelva a sortear. La borro. Si nos fijamos ahora, el vector no tiene más a Catalina. ¿Se acuerdan que estaba acá? No tiene más a Catalina. Y tiene 19 de longitud, cuando antes tenía 20. Entonces ahora el siguiente sorteo es un valor aleatorio entre 0 y 19, sin incluirlo. O sea, entre 0 y 18. Lo genera aleatorio, la posición es 11. ¿Quién está en la posición 11? Sebastián Farías. Sebastián Farías se agrega al vector de ingresantes, atención a Sebastián Farías, tic, y desaparece de la lista, ¿sí? Y ahora tenemos 18 elementos. De nuevo sorteamos, ahora se elige al que está en la posición 15, Morena, que va a salir de acá. Y ahora una más. Esta es la posición 8, que es Elena Barrio. Fíjense cómo se va achicando el vector de mejores. Tic. Y ahora al final entra un último alumno, ¿no? Entonces cuando mostramos, tenemos 5 ingresantes elegidos, todos con nota mayor o igual a 9. ¿Se entendió esa parte, por lo menos? Sé que es raro, pero está bueno, para que ustedes practiquen cómo se hace para sortear y no volver a elegir. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, que generar los nombres, que es lo que yo les decía siempre, cuando tienen que generar nombres aleatorios, por ejemplo, en un trabajo práctico, no acá, es un mecanismo que les puede servir para elegir y no volver a repetir. Lo importante es que el conjunto dentro del cual eligen tiene que ser más grande que la cantidad de elementos que van a elegir. Bueno, para darle un cierre a esto, nos queda la parte de decir, si quedaran vacantes disponibles, sortearlas entre el resto de los aspirantes, ¿no? O sea, si todavía quedan disponibles, hay que sortearlas entre el resto de los aspirantes. ¿En qué caso van a quedar disponibles? Repasemos el proceso de asignación de vacantes. Si la longitud de los mejores es menor o igual a la cantidad de vacantes, todos ellos entran y acá es el caso donde todavía queda lugar, ¿no? Por eso es que todos ellos entraron, si no, estamos en este sorteo. ¿Qué habría que hacer ahora? A ver, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo podríamos hacer para sortear entre los demás las vacantes? Con lo que tenemos programado se puede resolver. ¿Qué tendría que hacer yo acá para sortear las vacantes que quedan? ¿Se les ocurre una idea? ¿Alguna idea? Qué silencio, no ven el silencio del chat en el video. Habría que ver, profe, cuántas vacantes quedan, digamos, y hacer el sorteo bueno con los peores. Exacto, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Tenemos que sortear de nuevo. Podemos usar la función de sortear. ¿Cuántas vacantes quedan? Ahora que yo ya asigné a los alumnos mejores, ¿cuántas vacantes quedan? Es una resta entre las vacantes que tenía al principio y ¿qué? Eso, en realidad es vacantes menos mejores, menos el len de mejores. ¿Sí? La cantidad de vacantes que yo tenía al principio, menos la cantidad de mejores que acabo de meter de una, digamos, adentro de los asignantes, son los que me quedan, los que me quedan disponibles. Si es 0, es 0, digamos, ¿no? Pero acá yo comparo, hago esa resta. Luego, ¿cuál es el segundo parámetro de este método? Los
candidatos, ¿no? Se llamaba mejores el parámetro, pero ahora en lugar de los mejores lo toman los otros. El segundo vector participa ahora del sorteo, el de los alumnos que no sacaron las notas más altas. ¿Y dónde van a meterse? En el mismo vector de ingresantes de antes. Entonces, técnicamente, nuestra función de sortear, en vez de mejores, acá se debería llamar aspirantes, ¿no? Porque puede ser que vayan los mejores o puede ser que vayan los otros. Entonces, en este vector, una vez pasamos los otros y una vez pasamos los mejores. Vamos a darle play acá para ver que funciona. Asignamos las vacantes. ¿Cuántas vacantes hay disponibles? Si pongo poquitas, asigna a los alumnos de nota alta. Si pongo poquitas, pero más cerca de la cantidad, no sé, 18, también asigna solo a los alumnos de nota alta. Los alumnos de nota alta eran 20. Si asigno 25 vacantes, miren lo que pasa. El último alumno con nota alta es este. Eran 20. Acá entraron por sorteo 5 más. Si yo digo que las vacantes son 30, entonces llego hasta acá y acá entraron por sorteo 10 alumnos más que no tenían esa nota, ¿sí? Bueno, es un desafío, lo sé. Quería que repasáramos un poco este proceso de conteo cuando los índices no son del 0 a n. Quería que pensáramos un poquito en uso distinto de arreglos. Lo piénsenlo tranquilos después. Está bueno para ir abriendo la cabeza, insisto, prepararse un poco para los trabajos prácticos, para no siempre programar solo para el parcial. La semana que viene va a ser para el parcial, así que dejemos este ejercicio como está. Yo en todo caso la semana que viene o publico ahora la versión esta. Miren, vamos a hacer eso para cerrar la clase. Publico ahora en esta guía. Voy a agregar un módulo más que se llame proceso, opciones, proceso, lo voy a poner 1K2 para que nos acordemos la semana que viene, ¿no? Entonces acá voy a copiar lo que programamos hasta ahora para que ustedes lo tengan y lo comparen si no llegaron a completar todo. Y la semana que viene, desde este que está publicado parcialmente acá, analizamos para practicar para el parcial. De última, le agregamos algún ítem adicional. Sí, porque me gusta para practicar. Bueno, si no, la semana que viene vemos la solución directamente y uso otro. Ya lo voy a pensar para la semana que viene. Bueno, chicos, espero que se hayan entretenido un poco, que sea un ejercicio un poco distinto y la semana que viene ya volvemos a la clásica de pensar ejercicios estándar para el repaso, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Profe, Sí. los tipos parcial hay que usar Pickle y todo eso. Sí, eso sí, seguramente. Por eso, en este ejercicio, la segunda parte es hacer búsquedas y hacer Pickle para grabar y para leer. Por eso les digo que prefiero usarlo de repaso en vez de dejárselos pendientes a ustedes, lo vemos juntos. Y después de última le damos una mirada a algún otro si nos da tiempo. Pero